Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a continuar con la narración de la novela El Tusteno de César Vallejo. En el último video habíamos quedado un poquito que Laura había estado con Mateo Marino, un hombre que era su patrón, su amante y el hombre que ella odiaba, pero de una manera, ¿no?, grandiosa, se puede decir, o terrible. Así que en este momento ya viene José Marino, su hermano, a querer estar con ella y bueno, sabemos que ella también había sufrido una caída por ahí, le estaba sangrando la muñeca, la cadera le dolía como que estuviese quebrada, pero Mateo no tenía ningún escrúpulo, ¿no?, de nada, era un hombre sin alma, se puede decir, los dos hermanos en realidad. Así que vamos a continuar. Ya sabemos que José Marino se levantó de la cama, escuchó a su hermano que ya estaba más o menos dormido, medio roncando, se puede decir, y él quiere estar con Laura también, ¿no? Vamos a ver que ahora viene una pequeña conversación de los dos. Así que, bueno, dejémonos de chisme y vamos a la narración. Un abrazo para cada uno de ustedes y gracias por todo. Continuamos. Laura, la campesina, lo hemos dicho ya, había adquirido muchos modos de conducta de señorita aldeana, y entre estos el gusto del pecado. Al entrar José en los brazos de la cocinera, del cuerpo de ésta salió una brusca y turbadora emanación. José sintió una extraña impresión y permaneció inmóvil un momento. ¿Qué olor era ese, mitad de mujer y otra mitad desconocida, que le daba así en el olfato, desconcertándole? ¿De dónde salía ese olor? ¿Era el olor de Laura? ¿Y solamente de Laura? José pensó instantáneamente en su hermano. Un calofrío de pudor, de un pudor profundamente humano y tormentoso le sobrecogió. Sí, Mateo acababa de pasar por allí. Sus instintos viriles retrocedieron como retrocede o resbala un potro desbocado al borde de un precipicio. Mas eso duró un segundo. El animal caído volvió a pararse y, desatentado y ciego, siguió su camino. Si no olvidamos que José no hacía más que engañar a Laura y que la caricia y la promesa terminaban una vez saciados sus instintos, se comprenderá fácilmente por qué José se alejase unos minutos más tarde de Laura, diciéndole desdeñosamente y en voz baja: ¿y para esto he esperado horas enteras? Pero, oiga usted, don José, le decía Laura, suplicante, no se aleje usted, que voy a decirle una cosa. José, incomodándose y sin acercarse a la cocinera, respondió: ¿qué cosa? Yo creo que estoy preñada. ¿Preñada? No friegues, hombre, dijo José con una risa de burla. Sí, don José, sí, yo sé que estoy preñada. ¿Y cómo lo sabes? Porque tengo vómitos todas las mañanas. ¿Y desde cuándo crees que estás preñada? Yo no sé, pero estoy casi segura. Ah, gruñó José Marino malhumorado. Eso es una vaina. ¿Y qué dice Mateo? Yo no le he dicho nada. ¿No le has dicho nada? ¿Y por qué no le has dicho? Laura guardó silencio. José volvió a decirle: ¡responde! ¿Por qué no se lo has dicho a él? Este él sonó y se irguió entre José y Laura como una pared divisoria entre dos lechos. Laura y José conocían muy bien el contenido de esa palabra. Este él era el padre presunto, y José decía él por Mateo, mientras que Laura pensaba que él no era precisamente Mateo, sino José. Y la cocinera volvió, por eso, a guardar silencio. Eso va a ser una vaina, repitió José disponiéndose a partir.
Laura trató de retenerlo con un gemido. Sí, sí, porque yo no estoy preñada de su hermano, sino de usted. José rió en la oscuridad, mofándose. ¿De mí? ¿Preñada de mí? ¿Quieres echarme a mí la pelota de mi hermano? Sí, sí, don José, yo estoy preñada de usted. Yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé. Un sollozo la ahogó y José argumentaba. Pero si yo no he estado contigo hace ya más de un mes. Sí, sí, sí. Fue la última vez. La última vez. Pero tú no puedes saber nada. ¿Cómo vas a saberlo cuando muchas veces en una misma noche has dormido conmigo y con Mateo? Laura en ese momento sintió algo que la incomodaba. ¿Era el sudor? ¿Era la posición en que estaba su cuerpo? ¿Eran sus luxaciones? Cambió de posición y algo resbaló por el surco más profundo de su carne. Instantáneamente cruzó por el corazón de Laura una duda compacta, tenebrosa, inmensa. En efecto, ¿cómo iba a saber cuál de los dos, Marino, era el padre de su hijo? Ahora mismo, en ese momento, ella sentía oscuramente gravitar y agitarse en sus entrañas de mujer las dos sangres de esos hombres, confundidas e indistintas. ¿Cómo diferenciarlas? Pero ¿cómo vas a saberlo? Repetía José imperiosamente. Laura iba a responder un disparate, pero se contuvo. No, el hijo no podía ser de los dos hermanos Marino. Un hijo tiene siempre un solo padre. La cocinera, sintiéndose en el colmo de su terrible incertidumbre, lanzó un sollozo entrañable y desgarrador. José salió y cerró la puerta silenciosamente. Al otro día, a las 10 de la mañana, los hermanos Marino fueron a ver al subprefecto Luna por el asunto de los peones. Cuando llegaron a la subprefectura, Luna acababa de afeitarse. Antes que nada, dijo el viejo subprefecto en tono campechano, van a probar ustedes lo que es rico. Sacó de la otra pieza una botella y unas copas, añadiendo alborozado. Adivinen ustedes de dónde viene. ¿Del chino Chang? No, señor, exclamaba Luna, sirviendo él mismo el pisco. ¿De la vieja Mónica? Tampoco. ¿De casa del juez? Menos. José tomó la primera copa y dijo saboreándose. ¿Del cura Velarde? Eso es. Oh, pero estupendo. Formidable. Cojonudo. A la tercera copa, Mateo le dijo al subprefecto. Necesitamos, querido subprefecto, 2 gendarmes. ¿Para qué, hombre? Respondió en broma y algo chispo el viejo Luna. ¿A quién van a echar bala? José alegó. Es para ir a ver a unos peones prófugos. ¿Qué quiere usted? La Mining Society nos obliga a poner en las minas 100 peones de aquí a un mes. La oficina de Nueva York exige más tusteno. Y los cholos que tenemos socorridos se resisten a cumplir sus contratos y a salir para Quivilca. El subprefecto se puso serio, argumentando. Pero es el caso que yo no dispongo ahora de gendarmes. Los pocos que tengo faltan para tomar a mis conscriptos. Yo también, como ustedes saben, estoy en apuros. El prefecto me obliga a enviarle para el 1 del mes próximo lo menos 5 conscriptos. Y los cholos se han vuelto humo. No tengo sino 2 en la cárcel. Precisamente, dijo volviéndose a la puerta de su despacho que daba sobre la plaza y llamando en voz alta. ¡Anticona! Su señoría, respondió un gendarme apareciendo al instante, cuadrándose y saludando militarmente desde la puerta. ¿Salieron los gendarmes por los conscriptos? Sí, su señoría.
¿A qué hora? A la 1 de la mañana, su señoría. ¿Cuántos han salido? El sargento y 3 soldados, su señoría. ¿Y cuántos gendarmes hay en el cuartel? 2, su señoría. ¿Ya ven ustedes?, dijo el subprefecto volviéndose a Marino Hermanos. Tengo los justos para el servicio, nada más que los justos. Esto es una broma. Porque los mismos gendarmes hacen los rengos. No quieren secundarme, son unos borrachos, unos haraganes. Con tal de que me traigan los conscriptos, les he prometido ascenderlos y premiarlos, y les he dado su pisco, su coca, su cigarro, y en fin, les he autorizado a que hagan lo que quieran con los indios. Látigo o sable, no me importa. A mí lo que me importa es que me traigan gente, sin pararse en mientes ni en contemplaciones. Luna tomó una expresión de crueldad calofriante. El ordenanza Anticona volvió a saludar y se retiró con la venia del subprefecto. Este se paseaba pensativo y ceñudo, y Marino Hermanos estaban de pie, muy preocupados. ¿A qué hora volverán los gendarmes con los conscriptos?, preguntó José a la autoridad. Supongo que en la tarde, a eso de las 4 o 5. Bueno, entonces los gendarmes pueden ir con nosotros por los peones en la noche, entre 8 y 9, por ejemplo. Allí veremos, porque como se han levantado tan temprano, los gendarmes van a querer descansar esta noche. Entonces, dijo José contrariado, ¿por qué la Mining Society nos exige? De otra manera, agregó Mateo, si no se nos proporciona los gendarmes que necesitamos, nos será completamente imposible cumplir con la empresa. Porque en el Perú, y particularmente en la sierra, a los obreros le hacen cumplir los patrones sus contratos civiles, valiéndose de la policía. La deuda del obrero es coercible por la Fuerza Armada, como si se tratara de un delito. Más todavía, cuando un obrero se socorre, es decir, cuando vende su trabajo, comprometiéndose a darlo en una fecha más o menos fija a las empresas industriales, nacionales o extranjeras, y no llega a darlo en la fecha estipulada, es perseguido por las autoridades como un criminal. Una vez capturado y sin oír defensa alguna de su parte, se le obliga por la fuerza a prestar los servicios prometidos. Es, en pocas palabras, el sistema de los trabajos forzados. En fin, repuso el subprefecto en tono conciliador, ya veremos el modo de arreglarnos y conciliar intereses. Ya veremos. Tenemos tiempo. Los hermanos Marino, despechados, refunfuñaron a una voz. Muy bien. Perfectamente. El subprefecto sacó su reloj. Las 11 menos cuarto, exclamó. A las 11 tenemos sesión de la Junta Conscriptora Militar. Y precisamente al instante empezaron a llegar al despacho subprefectural los miembros de la Junta. El primero en llegar fue el alcalde Parga, un antiguo montonero de Cáceres, muy viejo y encorvado, astuto y ladrón empedernido. Después llegaron juntos el juez de primera instancia, doctor Ortega, el médico provincial, doctor Riaño, y el vecino notable de Colca, Iglesias, el más rico propietario de la provincia. El doctor Ortega sufría de una forunculosis permanente y originario de Lima, llevaba ya en Colca unos 10 años de juez. Una historia macabra se contaba de él. Había tenido una querida, Domitila, a quien parece llegó a querer con frenesí, pero Domitila murió hacía un año. La gente refería que el doctor Ortega no podía olvidar a Domitila y que una noche, pocas semanas después del entierro, fue el juez en secreto y disfrazado al cementerio y exhumó el cadáver. Al doctor Ortega le acompañaron en este acto 2 hombres de toda su confianza.
Eran estos dos litigantes de un grave proceso criminal, a favor de los cuales falló después el juez, en pago a sus servicios de esa noche. Mas, ¿para qué hizo el doctor Ortega semejante exhumación? Se refería que, una vez sacado el cadáver, el juez ordenó a los dos hombres que se alejasen y se quedó a solas con Domitila. Se refería también que el acto solitario que nadie vio, pero del que todos hablaban, era que el doctor Ortega practicara con el cuerpo de la muerta una cosa horrible, espantosa. ¿Era esto cierto? ¿Era al menos presumible? El juez, a partir de la muerte de Domitila, tomó un aire taciturno, misterioso y más aún extraño e inquietante. Salía poco a la calle. Se decía a sí mismo que vivía ahora con Genoveva, una hermana menor de Domitila. Qué complejo freudiano y qué morbosa realidad se ocultaban en la vida de este hombre. Barbudo, medio cojo, con un algodón o venda siempre en el cuello, emponchado y recogido. Cuando pasaba por la calle o asistía a un acto oficial, miraba vagamente a través de sus anteojos. La gente experimentaba al verle un malestar sutil e insoportable. Algunos hasta se tapaban las narices. El médico Riaño era nuevo en Colca, joven, de unos 30 años y, según se decía, de familia decente de Ica. Vestía con elegancia y tenía una palabra fácil y florida. Se declaraba con frecuencia un idealista, un patriota ardiente, aunque en el fondo no podía esconder un arribismo exacerbado. Soltero y bailarín, tenía locas por él a las muchachas del lugar. En cuanto al viejo Iglesias, su biografía era muy simple. Las 4/5 partes de las fincas urbanas de Colca eran de su exclusiva pertenencia. Tenía además una rica hacienda de cereales y cría, Tovar, cuya extensión era tan grande, su población de siervos tan numerosa y sus ganados tan inmensos, que él mismo ignoraba lo que a ciencia cierta poseía. ¿Cómo adquirió Iglesias tamaña fortuna? Con la usura y a expensas de los pobres. Sus robos fueron tan ignominiosos que llegaron a ser temas de yarabíes, marineras y danzas populares. Una de estas rezaba así: ahora sí que te conozco, que eres dueño de Tobal, con el sudor de los pobres que le quitaste su pan, con el sudor de los pobres que les quitaste su pan. Una numerosa familia rodeaba al Gamonal. Uno de sus hijos, el mayor, estaba terminando sus estudios para médico en Lima y ya se anunciaba su candidatura a la diputación de la provincia. El subprefecto Luna poseía una ejecutoria administrativa larga y borrascosa. Capitán de gendarmes retirado, seductor y jugador, disponía de un ingenio para la intriga extraordinario. Nunca, desde hacía 10 años, le faltó puesto público. Con todos los diputados, ministros, prefectos y senadores estuvo siempre bien. Sin embargo, a causa de su crueldad y falta de tino, no duraban los puestos. Es así como había recorrido casi toda la República, de subprefecto, comisario, mayor de guardias, jefe militar, etcétera, etcétera. Una sola cosa daba unidad a su vida administrativa: los disturbios, motines y sucesos sangrientos que en todas partes provocaba en razón de sus intrigas, intemperancias y vicios. Una vez que los hermanos Marinos salieron de la subprefectura, la sesión de la Junta Conscriptora Militar quedó abierta. Leyó el acta anterior el secretario del subprefecto, Boado, un joven lleno de barros en la cara, ronco, de buena letra y muy enamorado.
Nadie formuló observación alguna al acta. Luna dijo luego a su secretario: «Dé usted lectura al despacho». Boado abrió varios pliegos y empezó a leer en voz alta. Un telegrama del señor prefecto del departamento que dice así: Subprefecto Colca. Requierole contingente sangre fin mes indefectiblemente. Firmado Prefecto Ledesma. En ese momento llenó la plaza un ruido de caballería, acompañado de un murmullo de muchedumbre. El subprefecto interrumpió a su secretario vivamente. «Espérese, allí vienen los conscriptos». El secretario se asomó a la puerta. «Sí, son los conscriptos», dijo, «pero viene con ellos mucha gente». La junta conscriptora suspendió la sesión y todos sus miembros se asomaron a la puerta. Una gran muchedumbre venía con los gendarmes y los conscriptos. Eran, en su mayoría, curiosos, hombres, mujeres y niños. Observaban a cierta distancia y con ojos absortos a dos indios jóvenes, los conscriptos, que avanzaban a pie, amarrados por la cintura al pescuezo de las cabalgaduras de los gendarmes montados. Tras de cada conscripto venía su familia llorando. El sargento se detuvo ante la puerta de la subprefectura, bajó de su caballo, se cuadró ante la junta conscriptora y saludó militarmente. «Traemos dos, su señoría», dijo en voz alta y dirigiéndose al subprefecto. «¿Son conscriptos?», preguntó Luna muy severo. «No, su señoría. Los dos son enrolados». Algo volvió a preguntar el subprefecto que nadie oyó a causa del vocerío de la multitud. El subprefecto levantó más la voz, golpeándola imperiosamente. «¿Quiénes son? ¿Cómo se llaman?» «Isidoro Yepes y Braulio Conchuco, su señoría». Un viejo muy flaco, cubierto hasta las orejas con un enorme sombrero de junco, doblado el poncho al hombro, la chaqueta y el pantalón en harapos, uno de los yanques en la mano, se abrió camino entre la multitud y llegó hasta el subprefecto. «Patroncito, taita», dijo juntando las manos lastimosamente. «Suéltalo, mi Braulio, suéltalo. Yo te lo pido, taita». Otros dos indios cincuentones, empochados y llorosos, y tres mujeres descalzas. La ligia prendida al pecho con una espina de penca vinieron a arrodillarse bruscamente ante los miembros de la junta conscriptora. «¿Por qué, pues, taitas? ¿Por qué, pues, al Isidoro? Patroncito, suéltalo, suéltalo, suéltalo». Las tres indias, abuela, madre y hermana de Isidoro Yepes, gemían y suplicaban arrodilladas. El padre de Braulio Conchucos se acercó y besó la mano al subprefecto. Los otros dos indios, padre y tío de Isidoro Yepes, volvieron hacia éste y le pusieron su sombrero. A los pocos instantes había ante la subprefectura numeroso pueblo. Bajó de su cabalgadura uno de los gendarmes. Los otros dos seguían montados, y junto a ellos estaban de pie los dos enrolados, cada uno atado a la mula de cada soldado. Braulio Conchucos tendría unos 23 años, Isidoro Yepes unos 18. Ambos eran yanacones de Huacapongo. Ahora era la primera vez que venían a Colca. Analfabetos y desconectados totalmente del fenómeno civil, económico y político de Colca, vivían, por así decirlo, fuera del Estado peruano y fuera de la vida nacional. Su sola relación con esta y con aquel se reducía a unos cuantos servicios o trabajos forzados
que los yanacones prestaban de ordinario a entidades o personas invisibles para ellos. Abrir acequias de regadío, desmontar terrenos salvajes, cargar a las espaldas sacos de granos, piedras o árboles con destino ignorado, arrear recuas de burros o de mulas con fardos y cajones de contenido misterioso, conducir las yuntas en los barbechos y las cuadrigas de las trillas en parvas piramidales y abundantes, cuidar noches enteras una toma de agua, ensillar y desensillar bestias, cegar alfalfa y alcácer, pastear enormes porcadas, caballadas o boyadas, llevar al hombro literas de personajes extraños, muy ricos y muy crueles, descender a las minas, recibir trompadas en las narices y patadas en los riñones, entrar a la cárcel, trenzar sogas o pelar montones de papas, amarrados a un brazadero, tener siempre hambre y sed, andar casi desnudos, ser arrebatados de sus mujeres para el placer y la cama de los mandones, y mascar una bola de coca, humedecida de un poco de cañazo o de chicha. Y luego, ser conscripto o enrolados, es decir, ser traídos a la fuerza a Colca para prestar su servicio militar obligatorio. ¿Qué sabían estos dos yanacones de servicio militar obligatorio? ¿Qué sabían de patria, de gobierno, de orden público, ni de seguridad y garantías nacionales? Garantías nacionales. ¿Qué era eso? ¿Quiénes debían prestarlas y quiénes podían disfrutarlas? Lo único que sabían los indígenas era que eran desgraciados, y en cuanto a ser conscripto o enrolados, no sabían sino que, de cuando en cuando, solían pasar por las jalcas y las chozas los gendarmes, muy enojados. Amarraban a los indios más jóvenes a la baticola de sus mulas y se los llevaban, pegándoles y arrastrándoles al trote. ¿A dónde se los llevaban así? Nadie lo sabía tampoco. ¿Y hasta cuándo se los llevaban? Ningún indio conscripto o enrolado volvió ya nunca a su tierra. ¿Morían en países lejanos de males desconocidos? ¿Los mataban, quién sabe, otros gendarmes o sargentos misteriosos? ¿Se perdían tal vez por el mundo, abandonados en unos caminos solitarios? ¿Eran, quién sabe, felices? No, era muy difícil ser felices. Los yanacones no podían nunca ser felices. Los jóvenes conscriptos o enrolados se iban para no volver. No eran felices, eran seguramente desgraciados. Braulio Conchucos, por toda familia, tenía su padre viejo y dos hermanos pequeños, una mujercita de 10 y un varón de 8. Su madre murió de tifoidea. Dos hermanos mayores también murieron de tifoidea, epidemia que arrasó mucha gente hacía 4 o 5 años en Cannas y sus alrededores. Pero el Braulio quería a la Bárbara, hija de unos vecinos vaqueros de Huacapango, y a quien pensaba hacerla su mujer. Cuando cayeron los soldados en la choza de Braulio a las 5 de la mañana y todavía oscuro, los chicos se asustaron y se echaron a llorar. El padre, al partir, siguiendo al enrolado, les decía: «Váyanse donde la Bárbara, que les den a almorzar allí. Váyanse, no se queden aquí, váyanse, yo vuelvo pronto, vuelvo con el Braulio, vuelvo, vayan». Los chicos se agarraron fuertemente a las piernas de Braulio y del viejo llorando. No, Taita, no te vayas. No nos dejes. No te vayas, Taita. Uno de los gendarmes los tomó por los brazos y los apartó de un tirón. Pero al soltarlos para ir a montar, los chicos se precipitaron de nuevo hacia el viejo y hacia Braulio, llorando desesperadamente e impidiéndolos moverse. El padre los apartaba consolándolos. Bueno,
Ya está, shh, cállense, váyanse, váyanse donde la Bárbara, váyanse. Braulio habría querido abrazarlos, pero le habían amarrado los brazos a la espalda. El sargento, ya a caballo, vociferó con cólera. ¡Arza, carajo, viejo cojudo! ¡Camina y no nos jodas más! La comitiva arrancó. Tomó la delantera el sargento al trote. Luego un gendarme con el otro conscripto Isidoro Yepes a pie y atado a su mula. Y luego otro gendarme y junto a él Braulio con chucos, también a pie y atado a su cabalgadura. Un jalón repentino y brutal tiró de la cintura a Braulio, que habría caído al suelo de no ir amarrado estrechamente al pescuezo de la bestia. Y Braulio empezó a correr al paso acelerado de las mulas. Cerraba la comitiva a retaguardia. Un tercer gendarme fumando su cigarro. Detrás seguían las familias de los enrolados. En el momento de ponerse en camino, la mula del gendarme que llevaba a Braulio, tirado por sus amarras, dio el primer paso atropellando a sus hermanos, que cayeron al suelo. Braulio pisó sobre el vientre de la mujercita. Esta permaneció sin resuello unos segundos, tendida. El chico volvió a levantarse, medio ciego y tonteado, y siguió un trecho a Braulio y a su padre. Tropezó varias veces, a causa de la oscuridad, en las piedras del angosto camino, hincándose en las pencas y en las zarzamoras. El tumulto se alejó rápidamente. El chico se detuvo y cesó de llorar para oír. Un silencio absoluto imperó en torno de la choza. Luego sopló el viento unos segundos en los guirnales plantados junto al pozo. La chica, al volver en sí, empezó a llorar, llamando a gritos. ¡Taita! ¡Taita! ¡Braulio! ¡Taita! ¡Juan! Entonces Juan, el chico, volvió corriendo a la choza. Los dos subieron a la barbacoa, se taparon con unas jergas y se pusieron a llorar. Las siluetas de los gendarmes, pegándole al viejo y al Braulio y amarrándolo a entre gritos y vociferaciones, estaban fijas en la retina de Juan y de su hermana. ¿Quiénes eran esos monstruos vestidos con tantos botones brillantes y que llevaban escopetas? ¿De dónde vinieron? ¿A qué hora cayeron en la choza? ¿Y por qué venían por el Braulio y por el Taita? Y les había pegado. Les había dado muchos golpes y patadas. ¿Por qué? ¿Serían hombres también como los demás? Juan lo dudaba, pero su hermana, tragando sus lágrimas, le decía: sí, son como todos, como Taita y como el Braulio. Yo les vi sus caras, sus brazos también y también sus manos. Uno me tiró las orejas sin que yo le haga nada. La chica volvió a gemir y Juan, un poco sofocado y nervioso, le dijo: cállate, no llores ya, porque van a volver otra vez a llevarnos. Shh, cállate, son los diablos. Tienen en la cintura unas monturas, tienen cabezas redondas y picudas. Vas a ver que van a volver. Hablan como todos. Dijeron: carajo, no te escaparás, viejo de mierda. Caminar, hijo puta. Están vestidos como el burro mojino, andan muy fuerte. ¿Has visto por dónde se fueron? Se fueron por la cueva, a la carrera. Van a volver, vas a ver, han salido de la cueva. Así decía mamá, que salen de la cueva con espuelas y con látigos, y en unas mulas relinchando con patas con candelas. Mientes. Mamá no decía así. Estos son cristianos como nosotros. Vas a ver que mañana volverán otra vez y los verás que son cristianos. Ahí verás, ahí verás. Juan y su hermana guardaron silencio. Seguían preguntándose a sí mismos por qué se llevaban al Braulio y al Taita. ¿A dónde se los llevaban? ¿Los volverán a soltar?
¿Cuándo los soltarán? ¿Qué les harán? Y la mujercita dijo tranquilizándose: ¿Y los otros? ¿Y los hombres y las mujeres que iban con ellos? ¿No ves? Son cristianos. Son cristianos, yo sé lo que te digo. Los otros, argumentaba en tono siempre febril y temeroso Juan. Los otros sí son cristianos, pero no son sus compañeros. Los habrán sacado de sus chozas como a Taita y al Brul. Los habrán sacado de sus chozas como a Taita y al Braulio. Vas a ver que a todos los van a meter en la cueva. Vas a ver, antes que amanezca. Ahí adentro tienen su palacio con unos diablos de reyes y hacen sus fiestas. Mandan por gente para que sirvan a los reyes y vivan allí siempre. Unos escapan, pero casi todos mueren adentro. Cuando están ya viejos, los echan a las candelas para achicharrarlos vivos. Uno salió una vez y contó a su familia todo. La hermana de Juan se había quedado dormida. Juan siguió pensando mucho rato en los gendarmes y cuando asomaba el día empezó a tener frío y se durmió. Huacapongo estaba lejos de Colca. Los gendarmes, para poder llegar a Colca a las 11 del día, tuvieron que andar rápido y con frecuencia al trote. Las familias de los enrolados se quedaban a menudo rezagadas, pero los dos enrolados, quieran o no quieran, iban al paso de las bestias. Al principio caminaron con cierta facilidad, luego, a los pocos kilómetros recorridos, empezaron a flaquear. Les faltaban fuerzas para avanzar pareja con las bestias. Eran diestros y resistentes para correr los llanacones, mas esta vez la prueba fue excesiva. El camino desde Huacapongo hasta Colca cambiaba a menudo de terreno, de anchura y de curso, pero en general era angosto, pedregoso y cercado de pencas y de rocas, y en su mayor parte en zigzags, en agudos meandros, cerradas curvas, cuestas a pico y barrancos imprevistos. Dos ríos, el Patarati y el Guayal, atravesaron sin puente. La primavera venía parca en aguas, pero las del Guayal arrastraban todo el año. En esa parte un volumen encajonado y siempre difícil y arriesgado de pasar. Un metido de velocidad tremendo tuvo lugar entre las bestias y los enrolados. Los gendarmes picaban sus espuelas sin cesar y azotaban a contrapunto sus mulas. El galope fue continuo, pese a la tortuosidad y abruptos accidentes de la ruta. Las bestias, mientras fue de noche, se encabritaron muchas veces, resistiéndose a salvar un precipicio, un lodazal, un riachuelo o una valla. El sargento furibundo enterraba entonces sus espuelas hasta los talones en los ijares de su caballo y lo cruzaba de riendazos por las orejas y en las ancas, destapándose en ajos y cebollas. Se desmontaba, sacaba de su alforja de cuero una botella de pisco, bebía un gran trago y ordenaba a los otros gendarmes que hicieran lo propio. Luego llamaba a los deudos de los enrolados y les obligaban a empujar al animal. Al fin, las bestias eran empujadas. Tras de un pataleo angustioso en el lodazal, hundidos hasta el pecho, volvían a salir al otro lado del camino. ¿Y los enrolados? ¿Cómo salvaban estos los malos pasos? Como las bestias. Solo que a diferencia de ellas, los enrolados no ofrecían la menor resistencia. La primera vez que estuvieron ante las gradas de un acantilado a pico y en el que no había la menor traza de camino, Isidoro Yepes osó decir al gendarme que le llevaba: «¡Cuidado, Taita! ¡Nos vamos a rodar!». «¡Calla, animal!», le contestó el gendarme, dándole un bofetón en las narices. Un poco de sangre le salió a Isidoro Yepes. A partir de ese momento los dos enrolados se sumieron en un silencio completo. Los gendarmes pronto se emborracharon.
El sargento quería llegar a Colca cuanto antes, porque a las 11 tenía una partida de dados en el cuartel con unos amigos. Las indias y los indios que seguían a Yepes y a Conchucos desaparecían por momentos de la comitiva, porque conocedores del terreno y como iban a pie, abandonaban el camino real para salir más pronto por otro lado, cortando la vía o a campo traviesa. Lo hacían arañando los peñascos, rodando las lajas, bordeando como cabras las cejas de las hondonadas o atravesando un río a saltos de pedrón en pedrón o a prueba de equilibrio sobre un árbol caído. Al cruzar el Guayal, ya de día, Braulio Conchucos estuvo a punto de encontrar la muerte. Pasó, tras una tenaz resistencia de su caballo, el sargento. Pasó después el gendarme que conducía a Isidoro Yepes, y cuando la mula del segundo gendarme se vio en medio de la corriente, sus miembros vacilaron y fue arrastrada un trecho por las aguas. Estaba hundida hasta la mitad de la barriga. Las piernas del gendarme no se veían. La angustia de éste fue inmensa. Azuzaba al animal gritándole y azotándole. El enrolado, sumergido hasta medio pecho en el río, se mostró por su parte impasible y tranquilo ante el peligro. ¡Sal, carajo!, le decía poseído de horror el gendarme. ¡Párate bien! ¡Avanza! ¡Sal del agua! ¡Tira la mula! ¡Tira! ¡Avanza! ¡Avanza! ¡No te dejes arrastrar! A una y otra orilla, los otros gendarmes lanzaban gritos de espanto y corrían enloquecidos, viendo cómo la corriente empezaba a derribar a la mula y a llevársela río abajo, con el gendarme y con el enrolado. Solo éste, en medio del peligro, e Isidoro Yepes al otro lado del Guayal, permanecían mudos, serenos, inalterables. El guardia de Conchucos, en el colmo de su terror y fuera de sí, solo atinó a abofetear a Braulio ferozmente. Conchucos, amarrado, empezó a sangrar, pero no hizo nada por salir del peligro ni pronunció palabra alguna de protesta. A Isidoro Yepes le habían dado de trompadas solo por haberlos advertido contra un riesgo de la ruta. ¿Para qué entonces hablar ni hacer nada? Los yanacones comprendían muy bien su situación y su destino. Ellos no podían nada ni eran nada por sí mismos. Los gendarmes, en cambio, eran todo y lo podían todo. Por lo demás, Braulio Conchucos perdió aquella mañana de golpe todo interés y todo sentimiento de la vida. Ver llegar a su choza a los soldados de noche, ser por ellos golpeado y amarrado, y sentirse perdido para siempre, todo no fue sino uno. Le llevarían no se sabe dónde, como a otros yanacones mozos, y para no soltarlos nunca. ¿Qué más daba entonces perecer ahogado o de cualquiera otra suerte? Además, Braulio Conchucos e Isidoro Yepes concibieron bruscamente por los gendarmes un rencor sordo y tempestuoso. De modo oscuro se daban cuenta de que cualquiera que fuese su condición de simples instrumentos o ejecutores de una voluntad que ellos desconocían y no alcanzaban a figurarse, algo suyo ponían los gendarmes en su crueldad y alevosía. Braulio Conchucos experimentaba ante el miedo del gendarme una satisfacción recóndita. ¿Y si el agua se los habría llevado en buena hora? ¿No estaba ya viendo Braulio que la sangre que corría de su boca se la llevaba el agua? Sintió luego un chicotazo que le cruzó varias veces la cara y ya no vio más. Un ojo se le tapó. Entonces vaciló todo su cuerpo. Durante un instante, la mula y el enrolado temblaron como arrancados tallos a merced de la corriente.
Pero el gendarme, loco de espanto y por todo esfuerzo para escapar de la muerte, siguió azotando con todas sus fuerzas al animal y al yanacón. Los chicotazos llovieron sobre las cabezas de Braulio y de la mula. ¡Carajo!, vociferaba aterrado el gendarme. ¡Mula! ¡Mula! ¡Anda, indio de mierda! ¡Anda, anda! Un postrero esfuerzo de la bestia y ésta alcanzó a ganar el otro borde del guayal, con su doble carga del gendarme y de conchucos. Reanudóse la marcha. El sol empezó a quemar. Pasado el guayal, el camino se paró en una cuesta larga, interminable. Pero el sargento picó más espuelas y blandió más su látigo. Paso a paso subían, aunque sin detenerse, los animales y junto a ellos los dos enrolados. Una que otra vez solamente se paró la comitiva. ¿Por qué? ¿Eran las mulas que ya no podían? ¿Eran los yanacones que ya no podían? ¿Eran mulas y enrolados que ya no podían? «Te haces el cojudo por no caminar», decían los gendarmes a los yanacones. «Anda, carajo, anda nomás, avanza y no te cuelgues de la mula. Anda, te muelo a riendazos». Los enrolados y las bestias sudaban y jadeaban. El pelambre de las mulas se encrespó, arremolinándose en 1000 rizos y flechas. Por el pecho y por los ijares corría el sudor y goteaba. Mascaban el freno las bestias, arrojando abundante espuma. Los cascos delanteros resbalaban en las lajas o, inmovilizados un instante, se cimbraban, arqueándose y doblándose. La cabeza del animal se alargaba entonces, echando las orejas atrás hasta rozar los belfos del suelo. Las narices se abrían desmesuradas, rojas, resecas. Pero el cansancio era mayor en yepes y en conchucos. Lampiños ambos, la camisa de cotón negra de mugre, sin sombrero bajo el sol abrasador, los encallecidos pies en el suelo, los brazos atados hacia atrás, amarrados por la cintura con un lazo de cuero al pescuezo de las mulas, ensangrentados, conchucos, con un ojo hinchado y varias ronchas en la cara. Los enrolados subían la cuesta cayendo y levantando. ¿Cayendo y levantando? No podían ni siquiera caer. Al final de la cuesta sus cuerpos exánimes, agotados, perdieron todas las fuerzas y se dejaban arrastrar inertes como palos o piedras por las mulas. La voluntad vencida por la inmensa fatiga, los nervios sin motor, los músculos laxos, demolidas las articulaciones y el corazón amodorrado por el calor y el esfuerzo de 4 horas seguidas de carrera, Braulio Conchucos e Isidoro Yepes no eran más que 2 retazos de carne humana, más muertos que vivos, colgados y arrastrados casi en peso y al azar. Un sudor frío los bañaba. De sus bocas abiertas salían espumarajos y sangre mezclados. Yepes empezó a despedir un olor nauseabundo y pestilente. Por sus tobillos descendía una sustancia líquida y amarilla. Relajadas por la mortal fatiga y en desgobierno todas sus funciones, estaba defecando y orinándose el conscripto. «¡Se está cagando este, carajo!», vociferó el gendarme que le llevaba y se tapó las narices. Los gendarmes se echaron a reír y picaron más las espuelas. Cuando los curiosos se acercaron a Isidoro Yepes, ante la subprefectura de Colca, también se reían y se alejaban al punto sacando sus pañuelos. Pero cuando se acercaron a Braulio Conchucos, se quedaban viendo largamente su rostro doloroso y desfigurado. Algunas mujeres del pueblo se indignaron y murmuraban palabras de protesta.
Un revuelo tempestuoso se produjo inmediatamente entre la multitud. Los gendarmes le habían lavado la cara a Conchucos en una acequia antes de entrar a Colca, pero las contusiones y la hinchazón del ojo resaltaron más. También los soldados reanimaron a los enrolados, metiéndoles la cabeza largo tiempo en el agua fría. Así pudieron Yepes y Conchucos despertar de su coma y penetrar al pueblo andando. ¡Les han pegado los gendarmes!, gritaba la muchedumbre. ¡Véanlo cómo tienen las caras! ¡Están ensangrentados! ¡Están ensangrentados! ¡Qué lisura! ¡Bandidos! ¡Criminales! ¡Asesinos! Muchos vecinos de Colca se mostraban quemados de cólera. Una piedad unánime cundió en el pueblo. La ola de indignación colectiva llegó hasta los pies de la Junta Conscriptora Militar. El subprefecto Luna, dando un paso hacia la vereda, lanzó un grito colérico sobre la multitud. ¡Silencio! ¿Qué quieren? ¿Qué dicen? ¿Por qué alegan? Se le acercó el alcalde Parga. No haga usted caso, señor subprefecto, le dijo, tomándolo del brazo. Venga usted con nosotros. No, gruñó violentamente el subprefecto, en quien las copas de pisco apuradas con Marino Hermanos habían producido una embriaguez furiosa. Luna se irguió todo lo que pudo al borde de la acera y dijo al sargento que estaba frente a él esperando sus órdenes. Tráigame a los enrolados. Hágalos entrar. Muy bien, su señoría, respondió el sargento, y transmitió la orden a los gendarmes. Los enrolados fueron desatados de los pescuezos de las mulas e introducidos al despacho de la Junta Conscriptora Militar. Siempre amarrados los brazos atrás y sujetos por la cintura con el lazo de cuero, Yepes y Conchucos avanzaron penosamente, empujados y sacudidos por sus guardias. La muchedumbre, al ver los cárdenos silenciosos, las cabezas caídas, los cuerpos desfallecientes, casi agónicos, se agitó en un solo movimiento de protesta. ¡Asesinos!, gruñían hombres y mujeres. ¡Ahí van, casi muertos! ¡Bandidos! ¡Asesinos! Las familias de los yanacones quisieron entrar al despacho del subprefecto tras de los enrolados, pero los gendarmes se lo impidieron. ¡Atrás!, gritó con sorda ira el sargento, desenvainando amenazadoramente su espada. Una vez que Yepes y Conchucos penetraron, un cordón de gendarmes, rifle en mano, cerraron la entrada a todo el mundo. Algunas amenazas, improperios e insultos dirigieron los gendarmes al pueblo. ¡Animales! ¡Bestias! No saben ustedes lo que dicen ni lo que hacen, imbéciles. Todos ustedes no son sino unas mulas que saben nada de nada. Serranos sucios, ignorantes. La mayoría de los gendarmes eran costeños. De aquí que se expresasen así de los serranos. Los de la costa del Perú sienten un desprecio tremendo e insultante por los de la sierra y la montaña, y estos devuelven el desprecio con un odio subterráneo exacerbado. Agolpada a la puerta de la subprefectura y detenida por los rifles de los gendarmes, bullía en creciente indignación la multitud. Un diálogo huracanado se produjo entre la Fuerza Armada y el pueblo. ¿Por qué les pegan así? ¿Por qué? Porque quisieron escaparse, porque nos atacaron a piedra de sus chozas. Indios salvajes, criminales. No, mienten. Pues entonces, porque se me da la gana. Asesinos, ¿por qué nos traen presos? Porque se me da la gana. ¿Qué conscriptos ni conscriptos?
cuando después se los llevan a trabajar a las haciendas y a las minas y les sacan su platita y les quitan sus terrenitos y sus animalitos. ¡Ladrones! 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 Un gendarme lanzó un grito furibundo. ¡Bueno, carajo! ¡Silencio o les meto bala! Levantó su rifle e hizo ademán de apuntar al azar sobre la muchedumbre, la cual respondió a la amenaza con un clamor inmenso. Apareció a la puerta del despacho subprefectural el alcalde Parga. «Señores», dijo con un respeto protocolar que escondía sus temores. «¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Calma, calma, serenidad, señores». Un hombre del pueblo emergió entonces de entre la muchedumbre y abalanzando sobre el alcalde Parga le dijo muy emocionado, pero con energía: «Señor alcalde, señor alcalde, el pueblo quiere ver en qué queda todo esto y pide». Los gendarmes lo agarraron por los brazos y le taparon la boca para impedirle que continuase hablando, pero el viejo y astuto alcalde de Colca ordenó que le dejasen hablar. «El pueblo pide que se haga justicia, señor». «Sí, sí, sí», coreó la multitud. «Justicia, justicia contra los que le han pegado, justicia contra los asesinos». El alcalde palideció. «¿Quién es usted?», se agachó a preguntar al audaz que así le habló. «Pase, pase usted al despacho. Entre usted y hablaremos». El hombre del pueblo penetró al despacho subprefectural, pero para hacer valer los derechos ciudadanos. ¿Quién era este hombre de audacia extraordinaria? La acción popular ante las autoridades no era fenómeno frecuente en Colca. El subprefecto, el alcalde, el juez, el médico, el cura, los gendarmes gozaban de una libertad sin límites en el ejercicio de sus funciones. Ni vindicta pública ni control social se practicaban nunca en Colca respecto de esos funcionarios. Más todavía, el más abominable y escandaloso abuso de la autoridad no despertaba en el pueblo sino un oscuro, vago y difuso malestar sentimental. La impunidad era en la historia de los delitos administrativos y comunales cosa tradicional y corriente en la provincia. Pero he aquí que ahora ocurría algo nuevo y jamás visto. El caso de Yepes y Conchucos sacudió violentamente a la masa popular, y un hombre salido de ésta se atrevía a levantar la voz, pidiendo justicia y desafiando la ira y la venganza de las autoridades. ¿Quién era, pues, ese hombre? Era Servando Huanca, el herrero. Nacido en las montañas del norte, a las orillas del Marañón, vivía en Colca desde hacía unos 2 años solamente. Una singular existencia llevaba: ni mujer ni parientes, ni diversiones ni muchos amigos, solitario más bien. Se encerraba todo el tiempo en torno a su forja, cocinándose él mismo. Era un tipo de indio puro: salientes pómulos, cobrizo, ojos pequeños, hundidos y brillantes, pelo lacio y negro, talla mediana y una expresión recogida y casi taciturna. Tenía unos 30 años. Fue uno de los primeros entre los curiosos que habían rodeado a los gendarmes y los yanacones. Fue el primero asimismo que gritó a favor de estos últimos ante la subprefectura. Los demás habían tenido miedo de intervenir contra ese abuso. Servando Huanca los alentó, haciéndose él guía y animador del movimiento. Otras veces, ya cuando vivió en el valle azucarero de Chicama, trabajando como mecánico, fue testigo y actor de parecidas jornadas del pueblo contra los crímenes de los mandones. Estos antecedentes y una dura experiencia que como obrero había recogido en los diversos centros industriales por los que, para ganarse la vida, hubo pasado,
encendieron en él un dolor y una cólera crecientes contra la injusticia de los hombres. Huanca sentía que en ese dolor y en esa cólera no entraban sus intereses personales, sino en poca medida. Personalmente él, Huanca, había sufrido muy raras veces los abusos de los de arriba. En cambio, los que él vio cometerse diariamente contra otros trabajadores y otros indios miserables fueron inauditos e innumerables. Servando Huanca se dolía, pues, y rabiaba, más por solidaridad, o si se quiere, por humanidad, contra los mandones, autoridades o patrones, que por causa propia y personal. También se dio cuenta de esta esencia solidaria y colectiva de su dolor contra la injusticia, por haberla descubierto también en los otros trabajadores cuando se trataba de abusos y delitos perpetrados en la persona de los demás. Por último, Servando Huanca llegó a unirse algunas veces con sus compañeros de trabajo y de dolor, en pequeñas asociaciones o sindicatos rudimentarios, y allí le dieron periódicos y folletos en que leyó tópicos y cuestiones relacionadas con esa injusticia que él conocía y con los modos que deben emplear los que la sufren, para luchar contra ella y hacerla desaparecer del mundo. Era un convencido de que había que protestar siempre y con energía contra la injusticia, donde quiera que ésta se manifieste. Desde entonces su espíritu, reconcentrado y herido, rumiaba día y noche estas ideas y esta voluntad de rebelión. ¿Poseía ya Servando Huanca una conciencia clasista? ¿Se daba cuenta de ello? Su sola táctica de lucha se reducía a dos cosas muy simples: unión de los que sufren las injusticias sociales y acción práctica de masas. ¿Quién es usted?, le preguntó enfadado el subprefecto Luna a Huanca, al verle entrar a su despacho, introducido por el alcalde Parga. «Es el herrero Huanca», respondió Parga, calmando al subprefecto. Déjelo, no importa. Quiere ver a los conscriptos, que dice que están muertos y que esto es un abuso. Luna le interrumpió dirigiéndose exasperado a Huanca. ¡Qué abuso ni qué abuso, miserable! ¡Cholo bruto, fuera de aquí! No importa, señor subprefecto, volvió a interceder el alcalde. Déjelo. Le ruego que le deje. Quiere ver lo que tienen los conscriptos. Que los vea. Ahí están, que los vea. Sí, señor, añadió con serenidad el herrero. El pueblo lo pide. Yo vengo enviado por la gente que está afuera. El médico Riaño, tocado en su liberalismo, intervino. Muy bien, dijo a Huanca ceremoniosamente. Está usted en su derecho, desde que el pueblo lo pide. Señor subprefecto, dijo, volviéndose a Luna en tono protocolar, yo creo que este hombre puede seguir aquí. No nos incomoda de ninguna manera. La sesión de la Junta Conscriptora puede, a mi juicio, continuar. Vamos a examinar el caso de estos enrolados. Así me parece, dijo el alcalde. Vamos, señor subprefecto, ganando tiempo. Yo tengo que hacer. El subprefecto meditó un instante y volvió a mirar al juez y al gamonal Iglesias, y luego asintió. Bueno, dijo. La sesión de la Junta Conscriptora Militar continúa. Cada cual volvió a ocupar su puesto. A un extremo del despacho estaban Isidoro Yepes y Braulio Conchucos, escoltados por dos gendarmes y sujetos siempre de la cintura por un lazo. Los dos gendarmes mostraban una lividez mortal. Miraban con ojos lejanos y con una indiferencia calofriante y vecina de la muerte, cuanto sucedía en torno de ellos.
Braulio Conchucos estaba muy agotado, respiraba con dificultad. Sus miembros le temblaban. La cabeza se le doblaba como la de un moribundo. Por momentos se desplomaba y habría caído de no estar sostenido casi en peso por el guardia. Junto a los llanacones se pasó Servando Huanca, el sombrero en la mano, conmovido pero firme y tranquilo. Al sentarse todos los miembros de la Junta Conscriptora Militar, llegó de la plaza un vocerío ensordecedor. El cordón de gendarmes apostado a la puerta respondió a la multitud con una tempestad de insultos y amenazas. El sargento saltó a la vereda y esgrimió su espada con todas sus fuerzas sobre las primeras filas de la muchedumbre. ¡Carajo!, aullaba de rabia. ¡Atrás! 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 El subprefecto Luna ordenó en un gruñido. ¡Sargento! Imponga usted el orden. Cueste lo que cueste, yo se lo autorizo. Un largo sollozo estalló a la puerta. Eran las tres indias, abuela, madre y hermana de Isidoro Yepes, que pedían de rodillas con las manos juntas se les dejase entrar. Los gendarmes las rechazaban con los pies y las culatas de sus rifles. El subprefecto Luna, que precedía la sesión, dijo: «Y bien, señores, como ustedes ven, la fuerza acaba de traer a 2 enrolados de Huacapongo. Vamos, pues, a proceder conforme a la ley, a examinar el caso de estos hombres, a fin de declararlos expeditos para marchar a la capital del departamento en el próximo contingente de sangre de la provincia. En primer lugar, lea usted, señor secretario, lo que dice la ley de servicio militar obligatorio acerca de los enrolados». El secretario Boado leyó en un folleto verde. Título cuarto de los enrolados. Artículo 46. Los peruanos comprendidos entre la edad de 19 y 22 años y que no cumpliesen el deber de inscribirse en el registro del servicio militar obligatorio de la zona respectiva serán considerados como enrolados. Artículo 47. Los enrolados serán perseguidos y obligados por la fuerza a prestar su servicio militar inmediatamente de ser capturados y sin que puedan interponer o hacer valer ninguno de los derechos, excepciones o circunstancias atenuantes acordadas a los conscriptos en general y contenidas en el artículo 29, título segundo de esta ley. Artículo 48. ¡Basta!, interrumpió con énfasis el juez Ortega. Yo opino que es inútil la lectura del resto de la ley, puesto que todos los señores miembros de la Junta la conocen perfectamente. Pido al señor secretario abra el registro militar, a fin de ver si allí figuran los nombres de estos hombres. Un momento, doctor Ortega, argumentó el alcalde Parga. Convendrá saber antes la edad de los enrolados. Sí, asintió el subprefecto. A ver, añadió, dirigiéndose paternalmente a Isidoro Yepes. ¿Cuántos años tienes tú? ¿Cómo te llamas, en primer lugar? Isidoro Yepes pareció volver de un sueño y respondió con voz débil y amedrentada. Me llamo Isidoro Yepes, taita. ¿Cuántos años tienes? Yo no sé, pues, taita. 20 o 24, quién sabe, taita. ¿Cómo no sé? ¿Qué es eso de no sé? Vamos, di cuántos años tienes. Habla. Di la verdad. No lo sabe ni él mismo, dijo con piedad y asqueado el doctor Riaño. Son unos ignorantes. No insista usted, señor subprefecto. Bueno, continuó Luna dirigiéndose a Yepes. ¿Estás inscrito en el registro militar?
El yanacón abrió más los ojos, tratando de comprender lo que le decía Luna, y respondió maquinalmente. «Escritu, pues, taita, en tus escritus». El subprefecto renovó su pregunta golpeando la voz. «¡Animal! ¿No entiendes lo que te digo? Dime si estás inscrito en el registro militar». Entonces Servando Huanca intervino. «Señores», dijo el herrero con calma y energía, «este hombre», se refería a Yepes, «es un pobre indígena ignorante. Ustedes están viéndolo. Es un analfabeto, un inconsciente, un desgraciado. Ignora cuántos años tiene. Ignora si está o no inscrito en el registro militar. Ignora todo, todo. ¿Cómo pues se le va a tomar como enrolado cuando nadie le ha dicho nunca que debía inscribirse, ni tiene noticia de nada, ni sabe lo que es registro, ni servicio militar obligatorio, ni patria, ni Estado, ni gobierno? ¡Silencio!, gritó colérico el juez Ortega, interrumpiendo a Huanca y poniéndose de pie violentamente. ¡Basta de tolerancias! En ese momento Braulio Conchucos estiró el cuerpo y tras de unas convulsiones y de un breve colapso, súbitamente se quedó inmóvil en los brazos del gendarme. El doctor Riaño acudió, le animó ligeramente y dijo con un gran desparpajo profesional: «Está muerto. Está muerto». Braulio Conchucos cayó lentamente al suelo.